Amigos, hoy tenemos un gran reto por delante. I'm Mariana from Spring Spanish, and in the next 15 minutes, I'll show you 100 common mistakes Spanish learners make and how to avoid them. Por cierto, you can download all these 100 mistakes plus their corrections by clicking the link in the description. It's part of our Essential Spanish Chunking Kit. I'm ready. Are you? Watch this video and let me know in the comments if you make any of these mistakes yourself. Here's the first one. Yo soy aburrido. The correct version is yo estoy aburrido. Soy cansado. Estoy cansado. Tengo que buscar por mis llaves. Tengo que buscar mis llaves. Pregunté por una pizza. Pedí una pizza. ¿Has estado a Durango? ¿Has estado en Durango? How are you doing so far? Let's switch it up a bit and see if you can guess which is the correct version. Hice un error en el examen. Cometí un error en el examen. Estoy enamorada de mi novio. Estoy enamorada con mi novio. Me disculpo por llegar tarde. Me disculpo por ser o estar tarde. La película estuvo así. La película estuvo más o menos. Mi hermano más viejo. Mi hermano mayor. How do you say chicken in Spanish? If you said pollo, you are correct. If you said polla, you are referring to male genitalia. How do you say man in Spanish? If you said hombro, you are referring to your shoulder. If you said hombre, then you are referring to a man. Which is the correct version of the following? Mi prima menor. Mi prima más joven. El proyecto tuvo mucho suceso. El proyecto tuvo mucho éxito. No me gustan las cuentas de terror. No me gustan las historias de terror. Guess which of the following is correct. No me hables así. No me hables como así. No problema. No hay problema. Hace mucho calor. Es muy caliente. Ven a mi casa. Cáele a mi casa. Ven a mi lugar. Voy a tener otra cerveza. Voy a pedir otra cerveza. Which would be the correct version of the following? Es difícil saberlo. Es difícil de decir. Para quejando. Deja de quejarte.
Mi celular paró de trabajar. Mi celular dejó de funcionar. La reunión tendrá lugar el viernes. La reunión se va a sostener el viernes. Eso no hace sentido. Eso no tiene sentido. Ahí no hay ningún punto. No tiene caso. Hay mucho por hacer. Ahí es mucho por hacer. Había un accidente en la carretera. Hubo un accidente en la carretera. Mi computadora se está quedando sin batería. Mi computadora está corriendo fuera de batería. How do you say milk in Spanish? Lechuga or leche. Lechuga means lettuce. Leche is the equivalent of milk. How do you say to take in Spanish? Taquear is the verb for to eat tacos. Llevar is the equivalent of to take. Try to guess the correct version. La problema, el problema es. El problema es. Lo primero que hice en México. La primera cosa que hice en México. Yo tengo 31 años. Yo soy 31 años. Yo estoy irlandés. Yo soy irlandés. Which of the two is correct? La gente mexicana son muy lindos. La gente mexicana es muy linda. Hay demasiado personas en el parque. Hay demasiadas personas en el parque. Me duele la cabeza. Me duele mi cabeza. La comida mexicana me gusta mucho. La comida mexicana gusto mucho. Debemos pagar para el boleto de avión. Debemos pagar el boleto de avión. Try to say the correct version. Espérame. Espera para mí. Espera por mí. Traje este regalo por ti. Traje este regalo para ti. Estoy muy bien. Estoy mucho bien. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Qué es tu número de teléfono? Yo soy una traductora. Yo soy traductora. Which of the two is correct? Vamos a preparar cena. Vamos a preparar la cena. El libro rojo. El rojo libro.
Estoy hambre. Tengo hambre. Yo no sé también. Yo tampoco sé. Nadar es saludable. Nadando es saludable. Creo deberíamos ir a dormir. Creo que deberíamos ir a dormir. Descanso los domingos. Descanso en domingos. Esta clase es más mejor que la anterior. Esta clase es mucho mejor que la anterior. El microondas se descompuso. El microondas se rompió. He estudiado español por un tiempo. He estudiado español para algún tiempo. Which of the two is correct? Gracias para escucharme. Gracias por escucharme. Estamos esperando el autobús. Estamos esperando por el autobús. La gente con la que vivo. La gente yo vivo con. Mi cumpleaños es en el 15 de enero. Mi cumpleaños es el 15 de enero. No debe haber más que 5 personas. No debe haber más de 5 personas. Dame las llaves. Darme las llaves. Yo te regreso la llamada. Yo te llamo de regreso. Mi computadora no trabaja. Mi computadora no funciona. Déjame introducirte a mi amigo. Permíteme presentarte a mi amigo. Saying the first one on a double date is an epic fail. Logré escribir mi primera sentencia en español. Logré escribir mi primera oración en español. The first one is awesome if you're a judge. Say the correct version. No te soporto. No te apoyo. No quepo en el coche. No cabo en el coche. Anoche tuve mucho divertido en la fiesta. Anoche me divertí mucho en la fiesta. Comí una ensalada en el restaurante. En el restaurante tuve una ensalada. Hago muchos errores cuando hablo español. Cometo muchos errores cuando hablo español o
Me equivoco mucho cuando hablo español. Which of the two is correct? Comer pizza me causó estreñimiento. Comer pizza me hizo sentir constipado. Mi abuela está buena. Mi abuela está bien. Tengo que repetir esto muchas veces. Tengo que repetir esto muchos tiempos. No, espera, cambié mi mente. No, espera, cambié de opinión. Tienes razón. Estás derecha. Say the correct version. Tengo sed. Tengo seda. Amo a mis parientes. Amo a mis padres. Estoy embarazada. Me siento avergonzada o apenada. Estoy emocionado. Estoy excitado. Which of the two is correct? Busco atún sin preservativos. Busco atún sin conservadores. Acabo de realizar de que no tengo dinero. Acabo de darme cuenta de que no tengo dinero. Actualmente estoy aprendiendo alemán. De hecho, estoy aprendiendo alemán. Voy a atender la junta. Voy a ir a la junta. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está el éxito? Say the correct version. Estoy exhausto. Estoy exhaustivo. Te veo en la biblioteca. Te veo en la librería. Me voy a mover a Pachuca la próxima semana. Me voy a mudar a Pachuca la próxima semana. Mi papá me tomó a la escuela. Mi papá me llevó a la escuela. Este fin de semana voy a pagar una visita a mi madre. Este fin de semana visitaré a mi madre. Which is correct? Dólares. Dolores. Dolores means pain. Dólares is the equivalent of dollars. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Hallar. Jalar. Exigir. Exigir. Ejercer. Ejercer.
año, ano. Hoy es lunes. Debemos respetar las leyes. Debemos respetar las leyes. Inglés. Inglés. Me gustó. Me gustó. How did that go? Have you made any of these mistakes in the past? Would you make them again? Let's find out. Paulísima has 10 questions to see if you truly paid attention. Are you ready to test your Spanish? Click the image on screen to get there.